Muy buen día a todos y todas. Estamos comenzando entonces nuestra primera clase de este curso de astronomía básica y decidí comenzar con algo que no siempre se discute tanto en los textos de ciencias como en las clases incluso de ciencia. Yo trabajo como profesor de física y a veces el explicar qué es la ciencia y el método científico no es parte del currículum, pero es fundamental, a mi entender, para poder saber qué significa cuando el profesor o el científico está hablando de ciencia. Es decir, que yo voy a explicar hoy día qué es lo que entiende el científico o los profesores de ciencia cuando hablan de ciencia, que no necesariamente es el mismo concepto que todos entendemos por ciencia. Y de hecho, ni siquiera tienen que estar de acuerdo con estas definiciones que voy a dar o estos conceptos que voy a definir respecto de la ciencia, porque como vamos a ver enseguida, hay muchas formas de entender la ciencia, pero sí me interesa que con esto pongamos un piso común con el cual, cuando yo diga la palabra ciencia, ustedes entiendan exactamente qué es lo que estoy queriendo decir y no entendamos cosas diferentes de la misma palabra. Así que vamos a ir con este tema que a mí me parece tremendamente importante y relevante. Dicho sea de paso que de fondo de esta primera diapositiva está la carátula, la tapa de mi libro, que es una carátula donde juntamos algunas cosas como esta imagen de Flammarion que está al lado derecho y una imagen también del espacio profundo del Hubble, de las cuales podemos tal vez comentar en otro momento. Vamos entonces con este concepto que vamos a entender acerca de qué es lo que es la ciencia. Claro, por ejemplo, acá en el chat tenemos que es el estudio de alguna disciplina. Perfecto. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice la RAE. Es cierto que la RAE no es el mayor referente para las definiciones científicas, pero sí es un referente en el sentido de que es muy accesible. Cualquier persona puede buscar en la RAE alguna definición de algo, igual como lo puede ser la Wikipedia. Luz María. Que es como un conjunto de conocimientos determinados sobre una materia. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a ver qué es lo que dice la RAE. Bueno, primero la etimología. La etimología es siempre muy importante para entender los conceptos porque nos dice de dónde provienen las palabras, ¿no? Porque las palabras evolucionan su significado. Por ejemplo, en la acepción 1 dice que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurado y de lo que se deducen principios y leyes generales. Después en la segunda acepción dice que es un saber o una erudición. En el punto 3 dice que es una habilidad, una maestría, un conjunto de conocimiento de cualquier cosa. Y por último, en la acepción 4 dice un conjunto de conocimiento relativo a las ciencias exactas, físico-químicas y naturales. Como les decía, la RAE no es que sea un referente para la ciencia de definiciones, pero sí nos da una idea acerca de qué es lo que se resume o se entiende. Bueno, lo primero que les quiero contar es que las personas que estudiamos ciencia no estamos de acuerdo con esta definición. Tampoco es que tengamos un acuerdo y estemos completamente de acuerdo todas las personas que hemos estudiado ciencia acerca de todo, ¿no? De hecho, normalmente no es así. Pero por lo menos creo que en este punto podemos congeniar, por ejemplo, que las acepciones 2 y 3 indican que cualquier cosa puede ser ciencia. Incluso algo que yo denomino, que puede a algunos tal vez parecerle agresiva, como el conocimiento basura. Y me refiero a conocimiento basura como la astrología y la ufología. Voy a explicar por qué le llamo de esa forma, pero en otro momento. Y entonces los científicos no estaríamos de acuerdo con esas dos acepciones, la 2 y la 3, por ejemplo. Para el científico, el hacer ciencia significa hacer algo bien específico y que no necesariamente tiene que ver con solo un saber, sino que también tiene que ver con una forma de hacer y una forma de obtener ese saber, que es lo que vamos a discutir ahora. Insisto que no es que ustedes tengan que estar de acuerdo con esto, con esta definición de ciencia. Yo, como mencioné hace un rato, lo que intento hacer es poner un piso mínimo para que cuando yo use la palabra ciencia, ustedes sepan exactamente a qué me estoy refiriendo. Es decir, que lo que yo voy a definir ahora como ciencia, voy a decir que es la ciencia, no es algo con lo cual tengamos que tener consenso ni tengamos que tener acuerdo. Es simplemente que tengamos un lenguaje común. Y me da la impresión que los científicos estaríamos más de acuerdo con las acepciones 1 y 4, por ejemplo. O sea, que sería más cercano a la acepción 1 y 4 respecto de lo que entendemos nosotros por ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia que hacen los científicos. Y aparte, sí, algunos comentarios, y es que no existen las ciencias exactas, a pesar de que
Algunos de ustedes podrán ver que hay facultades que se llaman facultades de ciencia exacta. En realidad las ciencias exactas no existen. Ya vamos a ver en su momento por qué no existen las ciencias exactas, pero desde ya les anticipo que eso no ocurre. No sé si en este punto, antes que yo dé mi propia definición de ciencia, alguien quisiera hacer algún comentario. Ricardo, cuéntanos nomás. No, es que desde el punto de vista personal, cuando uno habla de ciencia, tiende de una u otra forma a que tiene que ser alguna observación comprobada o algún experimento que compruebe alguna teoría. Vas a ir por el método científico, yo sé que está ligado por ese lado, pero en el fondo tiene que ver con cómo ha evolucionado, digamos, el conocimiento de la humanidad, que ha sido siempre a través de observaciones, teorías o expresiones teóricas que después son validadas a través de algún experimento. Y para mí eso es ciencia, en el sentido, estoy de acuerdo contigo que no es exacta, pero para mí la ciencia está muy ligada al hecho de que es algo que de una u otra forma tiene que estar comprobado, porque si no hablamos que cualquier cosa puede ser ciencia, y eso no es así. Entonces, esa es más o menos la intuición que yo tengo respecto de lo que yo entiendo por ciencia. Gracias, Ricardo. Bueno, yo entiendo que las personas aquí que son ingenieras van a estar bastante de acuerdo conmigo en esto, pero ojo que hay personas de humanidades que también sienten, piensan y están entre ellos de acuerdo que lo que hacen es ciencia. Entonces yo aquí no quiero aparecer como con una definición de superioridad de qué es lo que es la ciencia, ni como que hay una única definición de ciencia. Es discutible qué es lo que es ciencia, por cierto, como cualquier definición, pero voy a ser redundante en esto, que lo que yo quiero hacer acá no es imponer una definición de ciencia, ni que ustedes estén de acuerdo conmigo qué es lo que es la ciencia, sino que simplemente que tengamos un piso común de que entendamos cuando el científico, o en particular yo en estos cursos, o si es que tienen acceso a algunos de mis apuntes, mis clases o mis libros, sepan qué es lo que quiero decir o qué está detrás de cuando yo uso la palabra ciencia y que no necesariamente es lo que dice la RAE o lo que entiende la gran mayoría de las personas por ciencia. Entonces, vamos con mi definición o la definición que yo voy a dar de ciencias. Entonces, yo en particular voy a decir que la ciencia es un conjunto de modelos de la naturaleza que tienen un carácter predictivo y que son construidos a través de un método conocido como el método científico, que es más o menos lo que mencionaba recién Ricardo, ¿no? Esto es una definición propia, no la busqué ni la copié de ninguna parte. Escribí esta definición. Habrán otras definiciones equivalentes que digan más o menos lo mismo, y habrán otras definiciones que digan cosas diferentes de lo que están acá. Entonces vean ustedes que en mi definición de ciencia están destacadas 3 palabras, una que es modelo, otra que es predictivo y otra que es método científico. Alguien podría decir, oye, pero lo que yo hago es ciencia, pero yo no ocupo el método científico. Insisto que eso es también válido, ¿no? Pero no es lo que yo voy a entender o subentender cuando hable de ciencia. Interesante, entonces, es que según esta definición, las que son llamadas ciencias sociales no son ciencias. Pero aquí no quiero que nadie se espante, ni se sienta discriminado, ni nada, porque vean ustedes que las matemáticas tampoco serían una ciencia, de acuerdo con esto. No es que acá queramos excluir a las ciencias sociales, sino que de acuerdo con esta definición, hay muchas cosas que no son consideradas ciencia. Y por eso que me refiero a esta definición como una definición desde el punto de vista del científico, del que hace ciencia, que es lo que entiende el científico cuando habla de ciencia. Y entonces me parece que esta es una definición que dejaría medianamente conforme a los científicos, más allá que va a dejar disconforme o deja disconforme a muchísimas otras personas. Pero no hay problema, porque hay otras definiciones de ciencia en las que todo cabe como ciencia. Bueno, como les decía recién, en la definición que di hace un par de minutos, están destacadas 3 palabras. Una de ellas es modelo. Un modelo va a ser algo así como una representación. Por ejemplo, cuando un arquitecto realiza una maqueta es un modelo. ¿De qué? De algo que se va a construir o de algo que ya está construido. Y ese modelo no tiene por qué ser idéntico a lo que se va a construir, a lo que se quiere representar. ¿Sí? Sí se tiene que parecer mucho. Entonces, vamos a entender los modelos como aquellas construcciones que están basadas en hipótesis y que nos van a permitir establecer ciertos principios. Esos principios en ciencia se llaman las leyes de la naturaleza. Ya, vamos a detallar todo esto, no solamente hoy, sino que vamos a seguir dándole vuelta a esta idea, ¿no? O sea que
en los modelos que se construyen en ciencia son modelos que intentan representar la naturaleza. Eso es lo primero, ¿no? Y en estos modelos que intentan representar la naturaleza van a estar basados en ciertas hipótesis, que voy a dar enseguida un ejemplo para que todos entendamos a qué me refiero con esto. Y a partir de esos principios vamos a intentar establecer lo que vamos a llamar las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza serían así, algo así como las reglas del juego, ¿no? Si por ejemplo uno quiere jugar ajedrez, por poner un ejemplo, puede ser cualquier juego tiene sus reglas. Y entonces la idea sería que cuando uno intenta modelar la naturaleza, intente encontrar cuáles son esas reglas del juego. Esas reglas del juego le vamos a llamar las leyes de la naturaleza, que por cierto no son leyes de la naturaleza, sino que son nuestras interpretaciones de estas reglas del juego. Otra palabra clave de esta definición que di de ciencia es el carácter predictivo. ¿Qué significa un carácter predictivo? Significa que cuando yo quiero modelar la naturaleza o cuando yo quiero establecer una representación de la naturaleza, ese modelo no solo debe ser capaz de explicar cosas, sino que además debe predecir cosas que no he observado. Esto es tremendamente importante en ciencias, porque uno podría construir varios modelos, todos ellos diferentes, que logren explicar un cierto fenómeno. Y entonces, ¿cómo distingo yo entre esos modelos que generé? Supongamos que generé 4 modelos de un fenómeno natural. ¿Cómo yo distingo con cuál de ellos me quedo? ¿Cómo distingo cuál de ellos es mejor que el otro o cuál se ajusta mejor si todos explican lo mismo? Entonces, el poder explicar algo no es suficiente para que este modelo pueda representar la naturaleza, sino que una forma de discriminar cuáles modelos son mejores es a través de la predicción. Uno espera que cualquier modelo científico tenga un carácter predictivo, es decir, que me diga qué cosas van a ocurrir, de manera que yo pueda ir a buscar esas predicciones y corroborar si es que ocurren o no. Por último, el gran método científico, que está en el ADN de la ciencia. Acá también quiero mencionar que no solamente las ciencias que nosotros conocemos como ciencias propiamente tal, que hacen los científicos, es decir, biología, química, física, que son las ciencias fundamentales, sino que también hay personas que utilizan el método científico fuera de esta área. Mucha gente de humanidades usa el método científico en sus investigaciones. Pero la diferencia es que las ciencias a las que yo me refiero, como las que mencioné recién, la física, la química, la biología, la astronomía, tienen como condición fundamental para la construcción de sus modelos el método científico. Y otras áreas del conocimiento no lo tienen como fundamental, pese a que la pueden usar también. Entonces, este método científico no es nada más que un procedimiento del cual voy a detallar enseguida. Básicamente está basado en lo que vamos a llamar la observación, el razonamiento y la experimentación. Hasta acá me gustaría hacer una pausa antes de entrar al método científico para escucharles o leerles. No, lo que yo tenía, Isaías, era como un ejemplo de lo que estabas diciendo respecto a los modelos y que tengan la capacidad de predecir. Dale, te escuchamos. Como ejemplo, lo que pasó con la teoría de la relatividad de Einstein, que de una forma predijo que la luz, ante la presencia de un objeto masivo, necesariamente iba a seguir una trayectoria curva, digamos. Y que obviamente eso era una predicción de su teoría, que en un experimento, durante un eclipse, fue capaz de probar que efectivamente la luz se curvaba ante la presencia de un objeto masivo. Entonces, eso en sí constituía una validación de la teoría de la relatividad de Einstein, en el sentido de que se pudo probar que efectivamente una estrella que estaba detrás del Sol, que no tendríamos por qué verla, la veíamos precisamente por el fenómeno de que se curvaba la luz al acercarse al Sol, digamos. Entonces, me acordé de eso cuando estaba hablando. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Tu ejemplo es un ejemplo muy interesante. Efectivamente, lo que tú dices es muy correcto, ¿no? La teoría de la relatividad, que tiene más de 100 años, fue propuesta en 1915 por Albert Einstein, y 100 años después, o más de 100 años después, seguimos corroborando predicciones de la teoría, y predicciones que ocurren exactamente como lo dice la teoría, o el modelo. Así que es un muy buen ejemplo, solo que voy a usar un ejemplo que incluso ni siquiera está relacionado con la física, del cual todos conocemos. Vamos a seguir hacia allá. Isaías, se me viene a la memoria
estos modelos nuevos que uno lee de cuerdas, de multiuniversos, y estaba pensando que toda esa teoría cosmológica no tiene forma de ser comprobada. O sea, a lo mejor nunca va a ser comprobada. ¿Eso se consideraría como ciencia también? Bueno, tu pregunta es bastante insidiosa. Uno de mis profesores decía que la cosmología era ciencia ficción, de hecho. Y justificaba esto diciendo, mira, los cosmólogos creen en los monopolos y en otras cosas muy raras que no tienen ninguna forma de poder corroborarse experimentalmente. Efectivamente, cuando uno va a la ciencia de vanguardia, sobre todo la física teórica, hay veces en las cuales las teorías predicen cosas que no son corroborables experimentalmente. Y entonces, para que un modelo sea un modelo científico, tiene que al menos predecir cosas que sí sean corroborables. No es que todo lo que predice tenga que ser corroborable, pero al menos tiene que tener elementos que sí puedan verificarse experimentalmente. Más allá de que tal vez no tenemos la tecnología en este momento para poder hacer esas verificaciones, que puede ser también. Por ejemplo, la teoría de la inflación predice cosas, pero que no existe la tecnología para poder corroborarlas. De hecho, la teoría de Einstein que recién mencionaban, en un momento tampoco se podían comprobar muchas cosas. Bueno, Y como luego las ondas gravitacionales, por ejemplo, que una predicción de la teoría de la relatividad y solo 100 años después se pudo corroborar. Gracias, Víctor. ¿Alguien más que quiera complementar? Hola, buenas. Aquí Daniel, tengo dale. una duda. Respecto a los modelos, que de hecho están escritos en un idioma de la matemática, son modelos matemáticos, con ecuaciones y todo el cuento. Y si uno juega con esas matemáticas y las resuelve, estas ecuaciones, y puede entregar, no sé, cosas que en la práctica no pueden ser comprobables, pero que las matemáticas están ahí. Que pueden dar cosas muy raras que en su tiempo eran raras, no sé, como un agujero negro o cosas así. Y entonces mi consulta es si esa matemática que, no sé, involucra, por ejemplo, otras dimensiones que no son comprobables en este universo, ¿se consideraría ciencia igual, a pesar de que la matemática esté ahí escrita? Ya, gracias, Daniel. A mí me parece que tu pregunta va en la misma línea de lo que estaba recién mencionando Víctor respecto de la cosmología, porque él también, de hecho, mencionó lo del como los universos paralelos y cosas así. Entonces, efectivamente, si el modelo predice cosas que se corroboran experimentalmente, es un modelo científico, más allá de que prediga cosas que tal vez nunca vamos a poder verificar, como si existen otros universos, por ejemplo. A mí se me viene a la mente de inmediato la teoría de la inflación, por ejemplo, que, insisto, no quiero entrar en tanto tecnicismo para no espantar a nadie, pero efectivamente hay modelos científicos que predicen cosas muy, muy raras, incluso algunas que son imposibles de verificar. Entonces, la pregunta es si eso es un modelo científico o no, siempre y cuando hayan predicciones que se puedan corroborar experimentalmente, no necesariamente ahora, puede ser en el futuro, porque puede que no tengamos la tecnología. Entonces sí va a ser un modelo científico. O sea, puede que prediga algo que no podemos medir ahora porque no se ha desarrollado la tecnología, pero tal vez en 500 años más sí va a existir la tecnología. Y entonces, al tener un carácter predictivo, sí es un modelo científico. Ahora, si ese modelo explica cosas que ya explican otros modelos científicos y no predice nada que sea verificable, bueno, eso es al menos cuestionable si es que es un modelo científico. El método científico, el tan famoso método científico, que está en el ADN de la ciencia, entendiendo la ciencia como el constructo que definí hace pocos minutos atrás, nada de lo que nosotros llamemos ciencia se puede llamar ciencia si es que no pasa por el método científico. Y el método científico es un protocolo. De hecho, es más de un protocolo, hay muchas formas de método científico. No hay una única forma de método científico, pero sí uno puede pasar tal vez por el filtro cuáles son las cosas comunes que tiene el método científico. Y me refiero a lo siguiente. No es lo mismo un biólogo mirando a través de un microscopio, tratando de entender qué organelos están dentro de una célula, que un astrónomo mirando a través de un telescopio un objeto que está al otro lado del universo. ¿En qué sentido no es lo mismo? Es que, por ejemplo, el científico del laboratorio puede producir variaciones en lo que está observando y ver cómo reacciona ese sistema. Pero, por ejemplo, el astrónomo no puede modificar la galaxia que está viendo, porque está muy lejos, ¿no? Y es posible que incluso ya ni siquiera exista esa galaxia. Entonces hay formas diferentes de enfrentar el método científico de acuerdo al área de especialidad en la cual se está trabajando. Entonces no hay un único método científico, ¿no? A pesar de que aquí está en plural, ¿no? El método científico. En realidad existen muchas variantes del método científico. Pero si uno le pregunta a los científicos más o menos qué cosas tiene su aplicación del método científico, entonces uno llega a ciertas como parámetros mínimos que nos definen lo que va a ser el método científico.
A mí me gusta mucho entender la etimología de las palabras. Nuestro idioma en particular deriva de idiomas antiguos, ¿no? Pero la ciencia además en particular tiene muchísimas palabras que vienen del griego y del latín. Y un ejemplo de esto es el método científico. Método es una palabra de origen griego y ciencia es una palabra de origen latín. Y método proviene de la unión de dos palabras, meta y odos. La unión de dos palabras, método, meta y odos. Y meta en su etimología significa hacia, a lo largo de, y odos significa camino. Entonces, método significa camino hacia. Y bueno, y en realidad la palabra latina, esta no, ya tengo serias dudas cómo se pronuncia el latín, sobre todo porque en el latín, en la pronuncia restituta que se llama, que es como hablaba el latín la gente en los tiempos de Julio César, la C se pronunciaba como K, ¿no? Como nosotros hablamos de casa, por ejemplo. Entonces no estoy muy seguro cómo se pronunciaría en latín la palabra esta scientia, que es el origen de la palabra ciencia. Ciencia, o el origen de la palabra ciencia significaba conocimiento. Entonces miren qué hermoso, lingüísticamente lo que significa método científico, significa camino hacia el conocimiento. Vean ustedes como simplemente el análisis de la etimología de la palabra ya nos da una indicación de lo que significa el método científico. Como les decía, el método científico es un procedimiento que usan los científicos, o una serie de procedimientos que usan los científicos para construir estos modelos de la naturaleza, algo así como estas maquetas que habíamos hablado de los arquitectos. Como les decía, el método científico tiene muchas variantes, pero uno podría resumirlas, si es que uno buscara como los elementos comunes, en estas tres fases. Una de ellas que tiene que ver con las fases de observación y de medición. Vamos a ver, por ejemplo, que los naturalistas en el siglo XVIII lo que hacían era observar y dibujar lo que observaban. El mismo Galileo, por ejemplo, si ustedes ven el libro El Sidereus Nuncius, por ejemplo, de Galileo, el libro Galileo está lleno de dibujos de lo que él observaba a través del telescopio. Entonces está la observación y la medición o registro, porque claro, no siempre uno puede medir, si es que uno quiere medir, no sé, el núcleo de una célula, ¿no? Tal vez no tenemos las herramientas para hacer esa medición en su momento, pero si tenemos registro, tal vez sí podemos llegar a esa forma de medición. Es decir, tenemos una parte de observación, de registro y de medición, que es como la primera fase de este método científico. Después viene una fase que tiene que ver con el intelecto humano, es decir, formular hipótesis, analizar hipótesis y modificar hipótesis, donde hipótesis van a ser propuestas que vamos a hacer, ideas, vamos a proponer ideas, supuestos de cómo funciona algo. Entonces, por ejemplo, un supuesto es que las cosas caen de arriba hacia abajo. Eso sería formular una hipótesis. Pero después con la observación y las mediciones uno analiza si es que esas hipótesis son consistentes o no con las observaciones. Y entonces uno modifica la hipótesis. O sea, las hipótesis no es que están grabadas en piedra y no se pueden modificar, sino que las hipótesis pueden incluso ser modificadas a la luz de la misma observación. Y por último, quisiera mencionar la experimentación, pero solo cuando esta es posible, porque acabo de dar el ejemplo del astrónomo. El astrónomo no puede experimentar con una galaxia que está al otro lado del universo. No puede cambiar sus parámetros iniciales de cómo se formó esa galaxia, ni puede cambiar su composición química. Entonces, el astrónomo no puede hacer experimentos, en la gran mayoría de los casos, porque hay otros lugares donde sí puede hacer experimentos, pero puede hacer otras cosas que intenten emular la experimentación. Podría, por ejemplo, hacer simulaciones computacionales. No es igual, pero se parece. O lo que podría hacer sería, viendo en este ejemplo de las galaxias, observar muchísimas galaxias, todas las galaxias que pueda, y entender cómo observar todo este gran número de galaxias es como estar observando galaxias en diferentes etapas. En vez de estudiar una galaxia cómo evoluciona desde que se forma hasta que desaparece, uno podría tal vez estudiar galaxias en diferentes lugares del cielo y a partir de eso ordenarlas, como mira, estas parece que son más antiguas que la otra, y pareciera que esta forma de la galaxia evolucionó en esta otra, y entonces a través de un método estadístico. No es igual a la experimentación, pero se parece. Bueno, hasta acá quiero agregar que el método científico tiene lo que vamos a llamar los pilares fundamentales. Uno de estos pilares tiene que ver con la reproducibilidad de los experimentos. Es decir, si yo realizo un experimento en ciencia, no puedo ser el único ser humano que es capaz de hacer ese experimento. Cualquier otro ser humano en otro lugar del espacio-tiempo, no tiene por qué ser un contemporáneo, podría ser alguien posterior incluso, o podrían estar en lugares diferentes del planeta, debería ser capaz de poder reproducir esos experimentos y verificar si se llegan a los resultados que dice o no dice el experimentador. Y el segundo pilar que es fundamental, que es la refutabilidad de la hipótesis. Es decir, si yo propongo una hipótesis, por ejemplo, la que acabo de decir hace un rato, que todos los objetos cuando se sueltan caen de arriba hacia abajo.
esa hipótesis debe poder ser refutable, más allá de que se refute o no se refute. Y de hecho les voy a dar una refutación. Pensemos, por ejemplo, que tengo un globo con helio y lo suelto. Ese globo con helio no va a bajar, no va a caer. Y entonces con eso uno podría refutar esta hipótesis original de que cuando suelto un objeto, este objeto siempre cae en la cercanía de la Tierra. Y existe todo un método matemático, estadístico, para poder hacer esta refutabilidad. Y se llama prueba de hipótesis, que seguro, aquí hay varias personas que han estudiado ingeniería o ciencia, que han tenido que estudiar esto cuando han estudiado estadística, o en alguna asignatura experimental, o en sus tesis, o en su propio trabajo, la prueba de hipótesis, que es un método matemático que nos permite llevar a cabo esta refutabilidad de la hipótesis. Voy a ir a la pregunta de Sebastián, que dice: el significado de la ciencia es el conocimiento, el significado de ciencia es conocimiento, el significado de ciencia número 2 y 3 no estaría desacertado. Ah, ya, perfecto, tú te refieres a la definición de ciencia. No, yo no dije que estuvieran bien o estuvieran mal esas acepciones. Voy a volver atrás para que todos la tengan en vista. A esta te refieres, ¿no? Sino que simplemente yo estaba diciendo con lo que una persona que hace ciencia, el científico, estaría o no estaría de acuerdo. No he dicho que esté bien o que esté mal. De hecho, tampoco he dicho que la definición que yo di sea una definición absoluta, incuestionable y que sea la única definición. Simplemente estoy tratando de dar una definición de ciencia que satisfaga el quehacer de los científicos. Y entonces, para que cuando el científico o cuando ustedes lean algún científico hable de ciencia, todos sepamos a qué se refiere con ese concepto de ciencia. Volvamos entonces a donde habíamos quedado. Acá, para que ustedes no piensen que no se queden con la idea como que la ciencia es algo perfecto, que lo que dice la ciencia es incuestionable, voy a hacer una serie de objeciones respecto a lo que significa hacer ciencia. Y la primera de estas objeciones es que la ciencia es una actividad humana. ¿Qué significa que la ciencia sea una actividad humana? Significa que todo lo que construye la ciencia pasa por cerebros humanos y por lo tanto tiene todos los sesgos o una parte importante de los sesgos que tienen los cerebros humanos. Otra cosa que también es importante indicar es que la ciencia es fundamentalmente empírica. Y aquí me refiero de nuevo a la ciencia de acuerdo a cómo di esta definición de ciencia. Por ejemplo, la matemática no es empírica. Uno en matemática puede hacer axiomas y una serie de cosas, y si eso se cumple o no se cumple en la naturaleza no tiene nada que ver. De hecho, hay gente que inventa universos matemáticos que no tienen ninguna representatividad real en la naturaleza que nosotros conocemos. Y eso es igualmente válido, ¿no? Pero la ciencia, como intenta describir la naturaleza, entonces no puede describir la naturaleza solamente con el razonamiento humano, que era lo que pensaban, por ejemplo, la civilización helénica, los antiguos griegos, que ellos pensaban que uno podía simplemente con el razonamiento poder explicar todo. Bueno, la ciencia actual entiende que eso no es posible. O sea, la única forma de poder representar la naturaleza es estar constantemente observando y realimentando los modelos a través de la observación. El empirismo tiene que ver con la experimentación, por cierto, por si alguien no conoce esa palabra. Otra cosa que es fundamental y que no siempre se cumple es que el científico es y debe ser un escéptico. Tenemos un cierto sesgo, de acuerdo a nuestra formación, las personas que hemos sido formados en ciencia, unos más, otros menos, acerca de que debemos siempre ser escépticos. El siempre cuestionar, no es porque lo diga, oye, lo dijo este científico súper famoso, es que él es un premio Nobel. Ah, es que si lo dijo un premio Nobel, entonces es incuestionable. No, de hecho, justamente al revés. No porque alguien lo diga o porque alguien científico lo diga significa que es correcto. Y por lo tanto uno siempre tiene que estar cuestionando. Otra cuestión también sumamente importante es que en la ciencia no existen verdades. De repente uno escucha a los periodistas o incluso en algunos textos se habla de las verdades científicas. No existen las verdades científicas. Y les voy a dar un ejemplo. La teoría de la gravitación de Newton no es la primera teoría de la gravitación. La primera, por lo menos que es rastreable desde el punto de vista histórico, es la teoría de la gravedad de Aristóteles. Y la teoría de la gravedad de Aristóteles es bastante buena en general, pero no funciona tan bien siempre. Entonces no es un modelo correcto. Pues Newton propone un modelo de gravedad que está basado en fuerzas. Y ese modelo es espectacular, funciona muy, muy bien. De hecho, es increíblemente bien lo que funciona. Uno puede observar galaxias al otro lado del universo y la gravedad de Newton funciona perfectamente. Sin embargo, la gravedad de Newton no es el único modelo de gravedad que tenemos. Mencionaba alguien, si no recuerdo mal, fue Ricardo. Existe otro modelo de la gravedad, que es el modelo de Einstein, en el cual ni siquiera aparecen las fuerzas, no existen las fuerzas. Alguien podría decir, esto es una verdad absoluta, las leyes de Newton son una verdad absoluta. No lo son. Las verdades, entre comillas, si es que podemos definir algo que podamos llamar verdades, son siempre transitorias. En ciencia, que el modelo funcione, que el modelo prediga, recién se daba el ejemplo de la relatividad de Einstein, que 100 años después se siguen corroborando experimentalmente las predicciones, pero eso no significa en lo absoluto que el modelo de Einstein describe realmente la naturaleza, porque siempre puede existir en un futuro algún experimento que no se ajuste a las predicciones o al modelo de la relatividad, y se tendrá que entonces construir un nuevo modelo
un modelo que se ajuste mucho mejor. Así que las verdades en ciencia no existen. Un ejemplo de cómo funciona la ciencia es justamente algo que está indicado en este mapa. No sé si alguien podrá identificar a qué se refiere este mapa y esta imagen que estoy mostrando acá. Alguien que tenga una pantalla grande por lo menos, porque si están en el teléfono tal vez no lo van a identificar. A ver si alguien lo logra identificar. ¿El viaje de Hernando de Magallanes o no? Ya, tú dices el viaje de Magallanes. ¿Alguien más? Darwin, no está Darwin, Isaías. Darwin. Sebastián Pero dice que es un viaje por todos lados. es un viaje, efectivamente, es un viaje. Pero en la foto sale el personaje. De hecho, en la foto de arriba sale el personaje y sale el barco con el cual se hizo ese viaje. Efectivamente, lo que está indicado en este mapa es el viaje del Beagle, que es aquella nave en la cual viajó Darwin. Y posiblemente, y por eso que hace un rato decía que no iba a dar un ejemplo con astronomía, no iba a dar un ejemplo con física, porque de repente pensamos como que la física y la astronomía son como la única forma de ver el método científico, y no, hay muchas otras formas de ver el método científico, porque hay mucha gente que usa el método científico. Y una forma de este método, de analizar este método científico, es ver cómo Darwin llega a la teoría de las especies, del origen de las especies, de la cual no voy a entrar en los detalles ahora, simplemente les voy a dejar la semilla de que vean ustedes o verifiquen ustedes cómo Darwin, viajó 5 años en el Beagle, y pasando incluso por Chile. Todos los que están conectados aquí son chilenos, pero esta clase la van a ver personas que no son de Chile, pero Darwin tuvo una travesía bien importante en Chile. Y estuvo, por ejemplo, en las Islas Galápagos haciendo grandes descubrimientos. Y eso le permitió entonces proponer hipótesis a partir de las observaciones que realizó en este viaje y otras más. Le permitió crear un modelo que permitiera explicar por qué existen las especies que existen, por qué hay especies que se parecen, etcétera. Insisto, no voy a entrar en el detalle del modelo de Darwin porque no es el objetivo, es simplemente mostrarle a ustedes un ejemplo donde todo esto que he explicado acerca del método científico y qué es lo que es la ciencia y cómo construye modelos, que es finalmente el objetivo de la ciencia, se puede aplicar perfectamente a el modelo de la teoría del origen de las especies de Darwin. Más allá de que después el modelo de Darwin ha sido perfeccionado y ha sido modificado. Lo que nosotros entendemos en la actualidad como el origen de la especie no es exactamente lo mismo que propuso Darwin, porque de hecho cuando Darwin existía no se sabía ni siquiera que existía el ADN, por ejemplo. Entonces no significa que las teorías no puedan ser perfectibles o no puedan ser modificables. De hecho, justamente es lo que he tratado de intentar explicarles. ¿Comentarios hasta acá? Me viene a la cabeza esta idea de que en realidad la ciencia o la ciencia física, a lo mejor ahí hay que hacer ahora que mencionas todo esto, no se ocupa de qué es lo que son las cosas, sino de cómo funcionan. En el ejemplo de la gravedad, la ciencia no se preocupa de qué es realmente, sino de crear un modelo que diga cómo funciona, y por eso que el modelo de Newton es perfectible después por Einstein, y a lo mejor hay otro modelo más de gravedad, que lo desconozco, pero en realidad ahí estamos explicando cómo funciona, pero la física no se preocupa, o la ciencia, de qué es realmente la gravedad, porque eso queda como para la filosofía, ¿verdad? ¿Es así? Es, exactamente como tú dices. De hecho, finalmente, ¿qué es la gravedad? No lo podemos decir. No sabemos lo que es la gravedad. Lo que sí podemos decir cuáles son los efectos de esta idea de gravedad. Es decir, lo que uno observa es que los objetos se atraen y después uno buscará cuáles son las reglas que nos van a permitir entender cómo funciona esta atracción. Y entonces ahí aparece la ley de gravedad de Newton, posteriormente la de Einstein, y se está buscando, de hecho, un modelo más general de la gravedad, como la gravedad cuántica. Le aprovecho de comentar que con unos amigos de España estamos grabando un podcast que se llama El Café Interestelar. Y justamente esta semana estuvimos hablando de cosas como esta. Por ejemplo, la generación espontánea, los descubrimientos de Pasteur, y sobre las vacunas, por ejemplo, realizadas con AR mensajero. Después me pueden pedir el link si es que les interesa escucharlo. Llevamos 3 capítulos. O lo pueden buscar directamente en iVoox como Café Interestelar. Eso es un aviso publicitario. Voy a seguir cuestionando acerca de la ciencia, porque recién decía que la ciencia es una actividad humana. ¿Qué significa que la ciencia sea una actividad humana? Significa que los modelos científicos y los científicos en particular no deben ser considerados como un ser objetivo, porque nunca somos objetivos. Jamás somos objetivos. Lo que uno puede hacer es tratar de minimizar la subjetividad, pero siempre vamos a ser subjetivos. Y entonces aquí se vuelve sumamente importante discutir acerca de la interpretación. ¿Y a qué me refiero con la interpretación? Me refiero de que nosotros como seres vivos tenemos los sentidos, por ejemplo, a la vista, al olfato, al tacto, ¿sí? A esto me refiero con los sentidos, que finalmente son canales con los cuales nuestro cerebro
recolecta información del universo que nos rodea, con una serie de limitaciones, por cierto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen mascotas, les aseguro que su gato o su perro oye muchísimo más que ustedes. No solamente cosas que estén con un volumen más bajo o más alto, sino que en un rango de frecuencia más amplio. Hay silbatos, por ejemplo, de ultrasonido, que nosotros el ultrasonido no lo podemos oír, pero sí lo puede oír, por ejemplo, nuestra mascota. Y desde el punto de vista de la visión, nosotros vemos en un rango del espectro electromagnético, del cual vamos a discutir en nuestra clase, muy limitado. Los animales cazadores ven en infrarrojo, nosotros no lo hacemos. Las serpientes, por ejemplo, ven en infrarrojo. Y nuestro ojo no evolucionó para ello. Entonces, es decir que, por una parte, nosotros tenemos como fuentes de información nuestros sentidos para que nuestro cerebro se entere de lo que está pasando fuera de nosotros, pero por otra parte, estas fuentes tienen limitaciones. Bueno, Luz María nos dice acá que es sorprendente hacer relación de la ciencia, lenguaje e interpretación. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que tenemos muchos prejuicios acerca de la ciencia, y por eso que me parecía sumamente importante haber introducido esta clase, que como les comentaba al inicio, ojalá estuviera en cada clase de ciencia que uno tuviera, al inicio se pudiera discutir de esto, los libros de divulgación científica, y no son muchos los que lo abordan, y es por eso que elegí conversar con esto antes de hablar de astronomía incluso, ¿no? Comenzar con esta clase. Los sentidos son canales de recolección de información y tienen limitaciones. Eso es sumamente importante de saber, porque si tienen limitaciones, significan que no vemos todo. Les voy a mostrar un ejemplo que yo le muestro a mis estudiantes. Tengo acá un control remoto, un mando a distancia, también le llaman en otros países, un control remoto, que tiene aquí, adelante, voy a tratar de acercar la cámara, tiene un LED. No sé si lo alcanzan a distinguir ahí donde estoy poniendo mi dedo, ahí está, un LED. Y entonces yo los voy a desafiar que ustedes tomen el control remoto de su televisor, de lo que sea, y lo miren, lo pongan apuntando el LED hacia su ojo y aprieten los botones. Y vean si es que el LED se enciende o no se enciende. Ese es un desafío que les dejo a ustedes. Pero les voy a mostrar qué pasa cuando uno aprieta los botones. Los desafíos que tomen la cámara de su teléfono y aprieten los botones del control remoto mirándolo a través de la cámara del teléfono y lo vean a través de sus ojos también. Y comparen lo que ve la cámara del celular con lo que ve su propio ojo. Y entonces, para que corroboren si los ojos son capaces de ver todo o no son capaces de ver todo. Simplemente esa es la idea. Hay otro problema, que es que toda la información que llega a través de nuestro ojo ya está limitada por las limitaciones que tienen nuestros sentidos, pero también nuestro cerebro tiene lo que se llaman sesgos cognitivos. Y esos sesgos que tiene nuestro cerebro interfieren en nuestra interpretación del entorno. Es decir, nuestro cerebro no es objetivo, sino que a través de una serie de sesgos, los invito después que googleen, por ejemplo, sesgos cognitivos, se van a dar cuenta que hay 100 tipos de sesgos cognitivos o más de 100 tipos de sesgos cognitivos que interfieren en nuestra interpretación del mundo que nos rodea. O sea, dos personas que están observando un mismo fenómeno pueden interpretar cosas completamente diferentes de ese fenómeno. Y esos sesgos no solamente tienen que ver con limitaciones de nuestro cerebro, sino que también tienen que ver con el contexto social, cultural en el cual nos toca vivir. Piensen ustedes en hechos que hayan acontecido hace 100 años, hace 500 años, hace 1000 años, si nosotros los podemos valorar en su contexto o los valoramos de acuerdo a la cultura y a los valores que nosotros tenemos en el siglo XXI. Para darle un ejemplo de los sesgos, me gustaría que ustedes me comentaran qué es lo que ven en esta imagen que acabo de poner en pantalla. La gran mayoría de ustedes, por lo menos los que han manifestado opinión, ven un triángulo y ven círculos también, ¿no? Bueno, les voy a contar que en esa figura no hay ningún triángulo. Voy a hacer el aguafiesta de esto. En esa imagen no hay ningún triángulo. Como efectivamente alguien sí lo menciona por ahí, hay unos círculos con unos sacados, unos sectores circulares menos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nuestro cerebro está inventando algo que no hay en esa figura. Porque los triángulos están compuestos de líneas, que son sus bordes, ¿no? Y aquí no hay líneas. Nuestro cerebro está inventando, está creando esas líneas de manera imaginaria para hacernos ver un triángulo donde no lo hay. Les aseguro que en esa figura o en esta imagen no hay un triángulo, sino que hay 3 círculos dispuestos estratégicamente, por cierto, para que nuestro cerebro
esté creando algo que no está en esta imagen. Entonces, nuestro cerebro tiene un rol en la interpretación que tenemos de la naturaleza. Ya tenemos la limitación de nuestro sentido, pero ahora vamos a agregar que nuestro cerebro está tremendamente sesgado. Incluso nuestro cerebro es capaz de crear cosas donde no están. Vamos a también referirnos de esto en el futuro. Por ejemplo, vamos a hablar de la pareidolia en otras clases. Hay otra cosa que modifica nuestra interpretación y que tiene que ver con las creencias. Las creencias tienen un rol también en la forma en que interpretamos nuestro entorno. Aquí voy a mencionar algunos nomás, pero hay muchísimos. El sesgo del experimentador. Mis estudiantes en el laboratorio toman datos y los datos que no se acercan al resultado que ellos esperan los eliminan. Y después los quitan de las tablas abiertamente. En la universidad les ponen unos timbres justamente para que no puedan borrar los datos. Entonces, cuando los datos no muestran el modelo que ellos esperan, lo quitan simplemente. Y eso va en contra de lo que uno esperaría que hiciera el científico. Y es algo que ocurre y se le llama, de hecho, el sesgo del experimentador. Existe la profecía autocumplida. Yo como profe lo veo constantemente. El estudiante que dice, no, yo soy malo para la física. No, a mí no, yo soy malo para las matemáticas. Y en realidad todos tenemos las capacidades de aprender, solo que algunos nos tardamos más que otros, algunos estamos más entusiasmados que otros, pero todos tenemos esa capacidad. Pero cuando uno dice que no es capaz de algo, entonces automáticamente se está cerrando la posibilidad de refutar esa propia predicción. Y también está el efecto placebo, por cierto, ¿no? Las medicinas, las vacunas, los medicamentos tienen que funcionar mucho mejor que cuando a la persona le dan una pastilla de azúcar y esa persona se mejora, porque hay personas que se mejoran de la enfermedad a través del efecto placebo, del cual tampoco voy a entrar en detalles, pero si a ustedes les interesa el tema pueden, por cierto, buscar. Otra cosa importante tiene que ver con lo que voy a llamar el rol de la memoria. Y acá voy a hacer un pequeño ejercicio. Entonces voy a dar una lista de palabras. Requiero que ustedes estén atentos y atentas a estas palabras. No es que se tengan que memorizar las palabras, pero intenten recordar lo que más puedan, porque luego les voy a preguntar. Voy a nombrar solo 12 palabras. Y después les voy a hacer un par de preguntas, 2 preguntas acerca de estas palabras. Las palabras son caramelo, azúcar, ácido, amargo, bueno, sabor, diente, agradable, miel, refresco, chocolate, duro, pastel, comer y tarta. Son 12 palabras, las voy a volver a repetir. Caramelo, azúcar, ácido, amargo, bueno, sabor, diente, agradable, miel, refresco, chocolate, duro, pastel, comer y tarta. Les voy a hacer 2 preguntas, así que por favor, para que me lo indiquen usando la herramienta de Zoom de dedo arriba y dedo abajo. Dedo arriba para sí y dedo abajo para no. La primera pregunta es si está la palabra perro dentro de ese grupo de las 12 palabras. Bueno, de los que han contestado, todos hasta el momento, algunos por el chat han dicho que no está. Perfecto. Sigamos con la siguiente pregunta. Son 2 solamente, así que con esta van a quedar libres de esta tortura de las interrogaciones. La siguiente es si está la palabra dulce en ese grupo de 12 palabras. No está tan claro, parece. Hay varios sí y varios no. No lo alcancé a contar como... Pero parece que estuviera más o menos equivalente en número. O sea, había acuerdo con que la palabra perro no estaba, pero no hay acuerdo con que la palabra dulce esté. Les voy a volver a leer las 12 palabras para que ustedes verifiquen si alguna de las dos está la palabra perro o dulce. Las palabras son las siguientes: caramelo, azúcar, ácido, amargo, bueno, sabor, diente, agradable, miel, refresco, chocolate, duro, pastel, comer y tarta. Me quedó claro que la palabra perro no está, ¿no? Pero les vuelvo a preguntar, ¿está la palabra dulce? Veo que algunos ya cambiaron de opinión, que habían puesto originalmente que sí, y ahora parece que hay consenso de que la palabra dulce no está. Entonces la pregunta es, ¿por qué algunos respondieron que sí si la palabra no está? Lo asocian a azúcar, a caramelo, sabor, refresco, agradable, comer, pastel. Gracias, Creo yo. Ricardo. Gracias. Bueno, aquí dice Sebastián porque dijo sabores y también comidas dulces. Después Víctor dice la asociación y Sebastián dice pero sin nombrar el sabor. Bueno, claro. Entonces, efectivamente, eso es lo que les quiero poner en duda en este momento es la confianza que nosotros como seres humanos tenemos a lo que entra por nuestro sentido, a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros oímos. Hay gente que dice, oye, yo lo vi con mis propios ojos. Bueno, uno lo que tiene que hacer justamente es poner en duda lo que uno ve con sus propios ojos.
O alguien dice que esto lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Bueno, los recuerdos, la memoria, no funciona como una cajita donde uno mete algo y después cuando lo necesita mete la mano y saca eso tal cual lo dejó. La memoria es algo que se construye cada vez que uno la evoca. Y el cerebro lo que hace es almacenar información de baja resolución en la memoria, y cuando uno recrea la memoria, el cerebro le agrega cosas para llevarlo a alta resolución. Les voy a dar un ejemplo de esto. Si uno imagina un paisaje, uno imaginará tal vez que había montañas, árboles, tal vez un río, pero no va a recordar todas las ramas de los árboles, todas las hojas, cómo se movían, las diferencias de colores. Toda esa información no la va a almacenar la memoria. Ustedes van a recordar, sí, de manera genérica ese paisaje. Y cuando ustedes evoquen ese recuerdo, el cerebro lo que va a hacer es completar. Con la experiencia que tiene, la información que tiene, va a completar lo que falta. Entonces, cada vez que uno recuerda cosas, cada vez que uno evoca un recuerdo, está inventando información. No, por cierto, no de forma intencional, ¿no? Entonces, la memoria es algo en lo cual, bueno, yo soy una persona en particular que no confío en mi propia memoria. Para terminar, quiero invitarlo a desconfiar de sus propios ojos. En este momento debe estar apareciéndole en pantalla. Aquí hay un bloque con 2 cuadrados y uno observa que el cuadrado superior tiene un gris más oscuro que el cuadrado inferior. Parece que nadie está en contra, ¿no? Yo les invito ahora a que tomen un lápiz o algo y cubran la zona intermedia entre el cuadro inferior y el superior. Y me digan si son colores diferentes, son diferentes tonos de gris o no. No, no lo son. Karen nos dice acá que efectivamente son del mismo color, Ricardo también nos confirmaba eso. Pero vean ustedes cómo nuestro cerebro está alterando entonces la información que está entrando por nuestros ojos. Jorge dice que son diferentes tonos de gris. Jorge, te invito a que tomes un lápiz o usa tu dedo y lo pongas frente a tu ojo, bloqueando la zona intermedia entre los 2 cuadros, a la mitad de la figura. Ese es el ejercicio, el desafío. Claro, el tema es que la zona intermedia esa guía es prácticamente casi blanca y eso es lo que lleva a engañarse. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque hay una interpretación. Y tal vez les va a quedar más claro con la siguiente imagen. La pregunta es, ¿los discos de color naranja en el centro de la imagen son o no son del mismo tamaño? Yo sé que son, así que no vale. Claro. Ahora ustedes ya están todos desconfiados de lo que estoy mostrando, ¿no? Cuando uno ve, sin tener, porque ya sus cerebros se sesgaron, ¿no? Ahora se pusieron objetivos sus cerebros, pero los cerebros Claro. no son objetivos, ¿no? Estamos totalmente sesgados. Absolutamente. Pero si yo les hubiese mostrado esta imagen al inicio de todo y les hubiese hecho esa pregunta, les aseguro que la gran mayoría de ustedes hubiese respondido que el disco de la derecha es más grande que el de la izquierda. Pero esto lo podemos medir, o sea, no lo voy a hacer, pero uno puede medir con una regla en su pantalla, tomen una imagen si quieren y miden, y uno puede verificar, como ustedes ya respondieron correctamente, que esos discos son del mismo tamaño. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro cerebro está interpretando esto dentro de un contexto. Efectivamente, como pasaba recién con los 2 cuadrados estos de color gris, que nuestro cerebro le da una interpretación de acuerdo a un cierto contexto. Entonces, el contexto es importante para nuestro cerebro para entender lo que está fuera de nuestro cerebro. Porque finalmente nosotros nos enteramos del universo gracias a nuestros propios sentidos, pero también ahora tenemos que tener muy en cuenta que estamos llenos de sesgos. Y por lo tanto, lo que nuestro cerebro nos dice que ve no es realmente lo que ve. De hecho, todo lo que nosotros vemos no está fuera de nosotros, sino que es una creación de nuestro cerebro, a partir de la información que llegó a través de los sentidos y la interpretación que le da, de acuerdo al contexto social, cultural, de conocimientos que tengamos. Así que con eso vamos a terminar la clase de hoy. Les voy a mostrar unas últimas imágenes y les aseguro que esta imagen no está en movimiento, pese a lo que su cerebro les dice. Así que con eso concluyo la clase del día de hoy. Como les decía al inicio, me parece que cualquier discusión que uno haga de ciencia siempre debe ser precedida de que nos pongamos de acuerdo qué es lo que vamos a entender por ciencia, cómo construye la ciencia sus modelos y todos los problemas que tiene la ciencia, tratando de interpretar la naturaleza vista a través de nuestros propios cerebros. Si llegaste hasta acá en el video, muchas gracias. Me imagino que eres un apasionado en los temas de ciencia y en particular de la astronomía. Te cuento que este video que tú estás viendo, no sé en qué momento lo estás viendo, es parte de un curso que estoy impartiendo a través de Zoom, que cualquier persona puede en principio seguir. Y entonces te invito a que visites mis redes sociales, mi página web isaiasrojas.cl,
mi canal de YouTube, mi página en Facebook o cualquiera de mis redes sociales para que veas si es que todavía se está impartiendo este curso o si es en el futuro se está impartiendo otro, y si te quieres apuntar o quieres seguir estas clases, lo veas de qué manera te puedes inscribir. De momento, este curso, que estamos en febrero del 2022, se está impartiendo todos los días sábados, y si eres de Chile te puedes poner en contacto conmigo y vemos cómo te puedes inscribir, y si no, también está la alternativa de Patreon, y a través de Patreon y prontamente también a través de PayPal, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede seguir estas clases tanto en vivo como en diferido, o ambas, si es que tú lo eliges de esa forma. También tenemos un grupo WhatsApp donde podemos discutir y compartir información, y además adicionalmente a cada una de las clases estoy entregando material escrito que es complementario al tema de discusión. Así que te invito a que, si te gusta la astronomía, si me sigues en redes sociales, si ya conoces mi canal de YouTube y te gusta lo que ves ahí, y además te gusta la astronomía, a que te inscribas o te pongas en contacto conmigo para poder también seguir estas clases. Que te vaya muy bien. Nos vemos en el próximo video.